asambleísta Marcela Holguín. Gracias, señor presidente encargado de la sesión. Buenas noches a usted, a los señores y señoras asambleístas. En primer término, señor presidente, debo rechazar el hecho de que yo, siendo la proponente de este cambio del orden del día y que llevo esperando hace 2 semanas que se trate en esta Asamblea Nacional, sea en recibir el tercer permiso de palabra para expresarme, cuando en realidad fui yo quien propuso el primer cambio del orden del día y consecuentemente vino luego la señora asambleísta que usted le dio el uso de la palabra en primer término. Si es que ustedes piensan que esa es la forma en la que nos van a callar, se equivoca. Vamos a seguir aquí y vamos a seguir hablando con la misma fuerza. Está bien lo que dice el asambleísta Vera. Claro, se me adelantó porque lo que querían era precisamente ser los asambleístas de Alianza País, los adalides en contra de la lucha en contra de la corrupción y ser ellos los que propongan algo que yo ya propuse hace 2 semanas. Y sí, efectivamente, yo había hablado desde un inicio que esta investigación tenía que empezar por los 137 asambleístas y me mantengo en esa propuesta, evidentemente, pero esa fue una propuesta mía. Esa fue una propuesta que nació del bloque de la Revolución Ciudadana, no del bloque de Alianza País. ¿Y sabe qué, asambleísta Vera? Acepto lo que usted dice. Por supuesto que sí, que no se deje de investigar absolutamente nada. Ahora ha llegado el momento de que se investigue todo y a todos. Así que acepto precisamente esa propuesta para que sean investigados todos los asambleístas, incluidos los 137 de este periodo actual, sus cónyuges, porque es importante, así como también ministros de Estado y otros funcionarios públicos. También siendo respetuosa, tengo que aclarar, siendo respetuosa con la familia de cada uno de los asambleístas, pero considero que sí, evidentemente tienen que estar también los cónyuges de los asambleístas y de las asambleístas, puesto que al ser a nosotros personas políticamente expuestas, entonces un patrimonio se comparte, evidentemente también tienen que estar los cónyuges, así que acepto esa propuesta. Que ya incluso fue discutida con anterioridad, habría que decirlo. Y también el hecho de que se investigue desde el año 2013, año en el que fue expedida la ley. Aquí no hay nada que temer, aquí no hay nada que esconder. Y nosotros, los legisladores de la Revolución Ciudadana, hemos sido los primeros en decir que se investigue todo y a todos. Así que evidentemente no nos vamos a oponer a aquello. Yo quería también decirle al asambleísta Villamar, que nos proponía hace un momento algunos temas de discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, me voy a permitir proponerle también uno más. ¿Qué tal si es que en este momento todos los asambleístas hablamos de la entrega ilegal de carnets de discapacidad? Ese también debería ser un tema entre la larga fila que mencionó el asambleísta Villamar, también debería ser un tema de interés, no solamente para él, sino para todos, los 137 asambleístas que conformamos esta asamblea. A nosotros y a mí no me van a venir a dar lecciones de moral en este momento, cuando de parte de ciertos asambleístas hay mucho todavía que explicar, no a la asamblea, sino al pueblo ecuatoriano. Así que yo no acepto esas falsas lecciones de moral, ni de usted ni de nadie, señor asambleísta Villamar. Si es que me permite, señor presidente, quisiera compartir una muy breve presentación que he hecho al respecto y le pediría a los señores de tecnología que me ayuden, por favor, para ponerla, para que pueda ser visualizada por todos los asambleístas y evidentemente también por quienes están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. Y decirles que sí, que hay muchas personas que están realmente esperando que este tema sea tratado aquí en la Asamblea y finalmente a las 2 semanas hemos conseguido que así sea. Así que gracias también por esa sensibilidad, presidente encargado de tratar este tema tan importante. Y yo voy a empezar con una lámina que me parece que resume todo y es lo que nos está pasando a todos los ecuatorianos, porque por el virus que debemos de enfrentar los ecuatorianos, ahora resulta que tenemos también la pandemia más grave, que es la pandemia de la corrupción. Por eso hemos pedido desde el bloque de la EC que se investigue todo y a todos. Un breve análisis también para
el contexto de la situación que se vive por las personas con discapacidad como por sus familiares. Según el CONADI, hay hasta febrero de 2020 registradas 485.325 personas con diferentes tipos de discapacidad. En el sector rural hay casi 128.841 personas y en el urbano habían alrededor más o menos de 356.484 personas. Previo a esta cuarentena se registraron 216.347 personas con discapacidad física, 108.312 con discapacidad intelectual, 67.929 con discapacidad auditiva, 56.570 con algún tipo de discapacidad visual y 26.167 con discapacidad psicológica. A nivel nacional se registraron 218.000 personas con discapacidad entre el 30 y el 49%, 160.000 personas con una discapacidad en un rango del 50 al 74%, 69.000 entre el 75 y 84% y 29.000 entre el 85 y 100%. En el siguiente cuadro vamos a ver cuáles son las características de la discapacidad según estos porcentajes a los que me he referido. Si es que son tan amables, la siguiente lámina, vamos a observar esta escala genérica de gravedad de la discapacidad en donde los porcentajes y el tipo de discapacidad en relación al favor anterior y el tipo de discapacidad en relación a los porcentajes. Por ejemplo, del 0 al 4, ninguna discapacidad. 5 a 24, discapacidad leve. Esto es importante. 25 a 49, discapacidad moderada. 50 a 74%, discapacidad grave. Discapacidad muy, muy grave del 75 al 95%. Y discapacidad completa del 96 al 100%. A mí me gustaría enfocarnos en la discapacidad grave y muy grave, porque de acuerdo a la definición que ustedes pueden observar en sus pantallas, hay muchas cosas que una persona con este grado de discapacidad no podría realizar, como por ejemplo, si es que tiene entre el 25 y el 49 considerada una discapacidad moderada, tendría signos o secuelas de deficiencias permanentes que presentan una disminución importante de la capacidad de la persona para realizar algunas actividades de la vida diaria, siendo independiente en otras, como por ejemplo el autocuidado y algunas barreras del entorno. De 50 a 74% considerada discapacidad grave, las secuelas y las deficiencias evidentemente son permanentes, causan una disminución importante, una imposibilidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria sin cuidado. Entonces aquí hay que ver, porque resulta que habría autoridades que abusando de su poder y de su autoridad tendrían un carnet de discapacidad cuando en realidad se dice en ese carnet que tienen un 80% de discapacidades. ¿Qué significa eso? Significa tener una discapacidad muy grave. ¿Y qué implica tener el 80% de una discapacidad? Afecta gravemente e imposibilita la realización de las actividades cotidianas, requiriendo apoyo o cuidados de una tercera persona y no logra superar las barreras del entorno. Que no nos quieran entonces ver la cara de estúpidos. Realmente aquí es absolutamente claro y especificado qué corresponde para cada una de las discapacidades. ¿Cuáles son los beneficios, en este caso, los derechos para la gente que lo necesite y que tiene carnet de discapacidad? La próxima, por favor, diapositiva. Es importante conocer que no todos los carnets son resultados de la corrupción. Y esto es muy importante porque no podemos generalizar. Probablemente esto es un daño muy grande que estamos haciéndonos como país al generalizar y decir que todos somos corruptos. Por eso es importante que se empiece investigándonos a todos que integramos la porque no todos los que estamos aquí somos corruptos y no todos nos hemos aprovechado de nuestra autoridad y de nuestro poder para conseguir cosas de manera ilegal. Pero estos son los derechos de las personas que tienen este carnet. Entre estos, rebajas de servicios básicos, exención de impuestos, devolución del IVA, exoneración de la tarifa de transporte, importación de bienes, vehículos, técnicas, exentos del pago de tributos, además tributarias totales, en tasas notariales, servicios de cedulación, pasaporte, entre otros.
Por todo esto, la siguiente diapositiva, si son tan amables, es que no debemos permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos que sí merecen tener un carnet y que por supuesto son la mayoría de ecuatorianos y que evidentemente son las personas que están en estratos sociales, digamos que delicados y que son las personas más vulnerables de la sociedad. Cuidado, y por culpa de unos pocos corruptos se perjudica a millones de ecuatorianos. Por eso es que se debe investigar, sancionar a los corruptos sin perjudicar a la gente que ha sufrido tanto por conseguir un carnet de forma absolutamente lícita. El asambleísta Vera, que él no está de acuerdo en que se bloqueen los beneficios. Sin embargo, hay que decirle, asambleísta Vera, que su propio gobierno y su propio presidente, el que está bloqueando estos beneficios al exigir que dé una nueva calificación. Así que ya dele esa queja a su gobierno y su presidente. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué se debe investigar? Y la respuesta es concreta. Se debe investigar a los corruptos, nada más y nada menos. Y aquí, precisamente, un cuadro que nos hace ver algo que a todas luces lo veíamos los ecuatorianos. ¿En dónde está la corrupción? Pues verdad que aquí están los vehículos importados para personas con discapacidad y número de carros por año importados. En el 2010 eran 182 carros. En el 2016, 690 carros. Y resulta, en el 2019, la exportación sube a 4.426 vehículos. ¿En dónde está la corrupción? Eso habría que preguntarse. Y aquí una explicación de dónde está la corrupción. ¿Qué más se debe investigar y a quiénes se debe investigar? La siguiente lámina, por favor. Decirles que el propio ministro de Salud reconoció que se han detectado 3.000 carnets de discapacidad ilegales emitidos durante la emergencia sanitaria. Lo que llama la atención es que este sistema, precisamente durante la pandemia, no estaba operando, no estaba habilitado. Así fueron 3.000 carnets en manera ilegal, a un precio de $1.300 y $1.500 por carnet. Además, los expedientes de quienes obtuvieron los carnets no tenían certificado médico. Aquí, otro signo de dónde está la corrupción. ¿Qué más se debe investigar, señores y señoras asambleístas? Lámina, por favor. El ministro de Salud, evidentemente, ya conocía de estas irregularidades y qué hizo esta autoridad para detenerlas. Eso también debe ser investigado. Dos datos que me parecen importantes. La siguiente lámina, por favor. Estas declaraciones del presidente del CONADIS, Javier Torres. Él dice textualmente, el ministerio nos notificó en noviembre del 2019 de que había una base de datos con 497 nombres de personas que obtuvieron calificaciones y carnets eliminadas. Al parecer, los equipos calificadores, dice Torres, de los equipos calificadores de salud, no tenían la acreditación correspondiente. Es decir, esto ya lo sabían el año anterior las autoridades y no hicieron nada para. En la siguiente lámina, que también es importante y que vamos a ver, el Ministerio de Salud también fue alertado por la aduana el año anterior de estas importaciones. Incluso se habría realizado una auditoría interna, determinar si los carnets contaban o no con un sustento médico. Sin embargo, esa información tampoco pública. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Cuándo ocurrió aquello? El año pasado. ¿En qué gobierno? En este gobierno. Y por si fuera poco, si es que me permiten la siguiente lámina, también habría preocupación porque las solicitudes de jubilación anticipada han aumentado en un 1.200%. 1.200% en los últimos. Esto dicho por el propio presidente del Consejo Directivo del IES, el ingeniero Jorge Guate. ¿En dónde está la corrupción? Se preguntan. Aquí está el cuadro. Jubilaciones anticipadas por discapacidad. Y podemos ver, en el 2017 no llegan ni siquiera a 500, en el 2018 suben a casi 2.000 y en el 2019 existen alrededor de 3.400 jubilaciones anticipadas, mientras que en lo que va del año existirían ya alrededor de 2.200 jubilaciones anticipadas. Y es que aquí el problema no es únicamente que estamos haciendo un daño a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque estamos quitándoles sus derechos. ¿Para qué? Para que unos cuantos avivatos cojan el carnet. Hay gente que de verdad sí lo necesita. Pero también estamos perjudicando al Estado, porque aquí
está nuestra plata y aquí se está yendo la plata de todos nosotros. Y esa plata, que bien podría ser utilizada en la pandemia, resulta que sirve de carnet dado y para aumentar más esta pandemia de corrupción que vive el país. La última, solamente de estos hechos nos dan pauta de que debemos ir hasta las últimas consecuencias, la última, por favor, y que se debe investigar a todos, caiga quien caiga, de impunidad. No debemos amparar su espíritu de cuerpo, debemos proteger absolutamente a nadie, son números que debemos dar cara en esta asamblea y en función de la transparencia, señor presidente, colegas asambleístas, ser los primeros que nos sometamos a esta investigación precisamente para determinar en dónde están las irregularidades y que se llegue a las últimas consecuencias. Para terminar, decirles, gracias, la presentación ha terminado ahí. Para concluir, decirle, presidente y colegas, que quisiera además pedir y exigir que este tema sea tratado por la Comisión de Salud. Mañana ya va a ser una de las primeras reuniones que se tenga en donde va a intervenir la persona que está al frente de aduanas precisamente para empezar a investigar esto, pero que debe incluirse más allá de lo que pidió la asambleísta que me antecedió en la palabra, también deben ser incluidas no solamente el ministro de Salud, también aduanas, que insisto, irá mañana a la Comisión de Salud, SRI, Registro Civil, IES y CONADES. Es decir, aquí no se puede salvar nadie. Todos tienen que estar presentes, pero con un hecho adicional que me parece lo más importante, y es el hecho de que en todas y cada una de las comisiones que se den a partir de mañana para tratar la entrega ilegal de carnets de discapacidad, tiene que contar con la veeduría ciudadana. Personas, organizaciones, familiares de personas con discapacidad que están organizados o no y que tienen el derecho de conocer qué es lo que está ocurriendo. Porque en este caso nosotros vamos a investigar a los investigados y los investigados van a investigar a su vez aquello que ha sucedido durante todo este tiempo de irregularidades. Por eso es tan necesario una veeduría ciudadana para que a manera de transparencia puedan obtener toda la información necesaria y ellos también puedan hacer un análisis de lo que está y de lo que ha estado ocurriendo en el Ecuador. No es posible que en la época más dolorosa que hemos vivido como ecuatorianos tengamos que enfrentar este tipo de situaciones. Que la plata se vaya para el bolsillo de unos pocos cuando literalmente en este país, en este momento hay gente que no tiene qué comer y que se está muriendo del hambre, que ha sido desempleada y que no tiene ni siquiera la plata que necesita para comprarse las medicinas para evitar que sus familiares mueran. Entonces, presidente, quisiera que esto sea incorporado en esta resolución. Me parece bien, evidentemente tenemos que unificar las dos porque van en el mismo sentido, pero estos puntos tienen que ser incorporados y evidentemente espero contar en este caso con la anuencia y el apoyo de los señores y señoras asambleístas. Gracias, presidente. Buenas noches.